Con la grabación para que también los demás alcancen. Gracias, hermanos. Paso a ustedes, queridos hermanos, y bienvenidos una vez más. Desde el día de ayer iniciamos ya con el tema de el ministerio pastoral, y en la introducción, el día de ayer yo intenté hacer pues una introducción general de los subtemas que vamos a trabajar, pero también me permití el día de ayer incorporar, a diferencia de otros años, un tema, el tema introductorio que yo le llamo la pastoral para todos los creyentes. Es un anhelo el que vayamos revisando los modelos de trabajo pastoral y podamos ir orientando a la iglesia a través de la reflexión bíblica, a través de la capacitación, para que toda la iglesia pueda incorporarse a la acción pastoral, al trabajo pastoral, desde los ministerios que Dios les ha dado. Y ayer hablamos de los fundamentos y los criterios que debe tener la pastoral. Desde el día de ayer yo les comentaba que yo estoy muy de acuerdo, porque desde los años 1995 aquí en México empezamos a hablar del ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. Y eso es una realidad. Por eso ayer inicié el curso con el pasaje del apóstol Pedro, cuando él dice que nosotros como creyentes somos llamados para ser un pueblo especial, una nación apartada, un real sacerdocio, y tienen la intención de darnos la identidad como hijos de Dios y el lugar que nos corresponde ahora en el plan de Dios. Pero yo hacía la reflexión, ese es el versículo 9, y el versículo 10 habla de que hay un para que anunciemos, para que compartamos esto que Dios ha estado haciendo entre nosotros, cómo nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay un antes y un después. Y entonces ya nosotros, siendo llamados por la gracia de Dios, siendo eh, bendecidos con el mensaje de la buena noticia, entonces nos incorporamos a la iglesia, empezamos a caminar. Y yo ayer les hacía una serie de comentarios de que nosotros como pastores, los que hemos sido pastores por años, pues cometimos algunas imprecisiones. Yo no creo que sean errores voluntarios. A veces, les decía ayer, es el amor que le tiene uno, la pasión que tiene uno por la obra, pero a veces un pastor quiere hacer todas las cosas, y el modelo más bíblico y más neotestamentario, o sea, del Nuevo Testamento, es que Dios repartió diferentes dones. Es uno de los subtemas que vamos a ver en el curso. Dios repartió diferentes dones, el Espíritu de Dios es sobre todos los creyentes, y entonces la idea es que se complementen estos dones para que como cuerpo de Cristo podamos hacer la labor, el trabajo pastoral. Aunque hay un pastor titular, hay que respetar. Yo fui pastor muchos años, y ya lo comentamos ayer, y me costó trabajo, me ha costado trabajo entender y delegar, decimos acá en México, distribuir las tareas, los trabajos, para coordinar la atención pastoral, que tenga un alcance más completo, más integral. Eso lo platicamos ayer. Y la única preocupación que los pastores tenemos es que se haga pues desde el modelo de Jesucristo, desde la palabra de Dios, ¿no? Porque hay muchos líderes en la iglesia, pero a veces no todos están tan bien orientados, hermano, la verdad. Lo digo porque yo trabajé muchos años y también tuve la bendición de recorrer, siendo parte del Consejo Ejecutivo, del Consejo de Administración de la Iglesia de Dios en México. Tuve invitaciones para recorrer, no sé, países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. Hasta ahí llegué a Costa Rica. Ya me quedé con las ganas de llegar hasta Colombia, por ejemplo. Tengo muchos deseos de conocer y de aportar. Y bueno, ahora Argentina, que me hace el favor de invitarme, y tengo algunos amigos por allá, y tengo también algunos alumnos allá, y tengo muchos deseos. En su momento Dios lo proveerá, yo confío en ello. Entonces trato de tener una visión más amplia de las cosas, y la verdad es que de la iglesia de Dios, pero es que pasa en todos lados. O sea, en todos lados hay gente muy bien intencionada, con un llamado de Dios, pero también hay líderes que de repente se desorientan.
yo lo comentaba ayer, ¿no? Cuando tienen un puesto, un título, de repente se descontrolan y empiezan a usar el título como poder, como imposición. Y no, no es así. Hay que servir al estilo de Jesús. Y bueno, el estilo de Jesús tiene ciertas características. Lo vamos a ver también en el transcurso del curso, porque vale la pena precisarlo. Aunque lo leemos en los evangelios, pero bueno, entiendo que es un proceso de crecimiento en Cristo también como líderes. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, yo les comenté desde ayer que el primer subtema, realmente lo de ayer era una introducción, hablar de la pastoral en términos más amplios, desde su origen, su fundamento bíblico, su fundamento, desde la misericordia de Dios, desde estas palabras claves que aparecen en los textos bíblicos acerca de la misericordia, este, de la compasión con la que el Señor Jesús ve al pueblo y eso lo mueve a hacer un trabajo, una acción pastoral y nosotros tenemos que imitar ello y el modelo de Jesús queda plasmado en la escritura para nosotros, para imitarlo y seguir sus pisadas. Eso lo entendemos, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, hermanos, hay que reconocer que nuestra humanidad está siendo regenerada, ¿de acuerdo? Es algo en lo que yo me he concentrado en los últimos años. Después de haber trabajado en las diferentes posiciones de la iglesia, me di cuenta que los errores y las imprecsiones se cometen desde a nivel local, de una iglesia local, a nivel distrital, pero también a nivel nacional. No crean que no, claro. Yo trabajé a nivel nacional muchos años, como 23 años nada más. Y pude conocer a muchos de los líderes y a la mayoría de los líderes que están ahora. O sea, los vi iniciar, algunos me tocó darles clases también en el seminario de entrenamiento ministerial, algunos me tocó hasta aplicarles disciplina, porque andaban un poco desordenados y ahí están, bendito Dios que se restauraron y ahí están trabajando. Está bien, tiene que ver con su crecimiento. Entonces yo entiendo que el líder cristiano no se hace de la noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento en Cristo. Va creciendo en Cristo. Va recibiendo cada vez más la revelación de Dios, ¿sí? Y entonces va creciendo en Cristo y se necesita un poco de humildad para poder recibir de parte de Dios y poder crecer en Cristo, pero yo digo siempre desde la humildad, no es desde la suficiencia, sí, es desde la humildad, porque el maestro así lo hizo, ¿no? Ahí está el llamado del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Vengan a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar y aprendan de mí, dice el maestro, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, si hay un costo, claro, pero entonces el maestro lo que está haciendo es que nosotros hacernos entender que hay que descansar en Cristo e ir creciendo en Cristo cada día. Es un proceso de crecimiento. Y hay veces, hermanos, como ahora nos toca a nosotros, los que estamos acá conectados y a los que llegará este material, también entiendo que hay alumnos a distancia y a través de los videos, qué bueno que también usan el tiempo también para seguir creciendo en Cristo en esta otra modalidad que también es un esfuerzo y es una oportunidad de crecimiento. Ahora este primer tema, déjenme les comparto pantalla en la computadora. He preparado también un material, pues voy a compartir un material para hablar de este tema mmm, que está diseñado en el sílabo y que yo le llamo una, una autoevaluación de la vida cristiana, ¿no? Puede ser de nuestro liderazgo, ¿no? De hecho, les quiero hacerles un par de comentarios alrededor de este material. Este material yo lo he usado, lo empecé a usar hace algunos años ya, no sé cuántos años, ya no me acuerdo, pero lo elaboré hace algunos años cuando tuve la bendición de egresar de la Comunidad Teológica de México. En el sílabo ustedes van a ver que también estuve yo por ahí incorporado. Bendito Dios, me gradué también, yo soy como de metas, me gradué de los cursos que yo me escribí, me incorporé, me gusta terminar lo que inicio.
y porque eso es crecimiento también, no dejar las cosas a medias, sino concluir las etapas para ir creciendo, cerrar ciclos, abrir ciclos. Ustedes se van a ir dando cuenta, yo trabajo así, me ha funcionado. Ahora estoy en otra etapa, pero con todo gusto yo les comparto. Y este tema de la autoevaluación yo lo empecé a trabajar con estudiantes del seminario en presencial, ahí en la ciudad de Cuernavaca. Llegaban jóvenes, déjenme les platico, llegaban jóvenes de toda la República Mexicana. Llegó un momento en que eran muchos los jóvenes que llegaban, querían ser pastores. Y acá en México, el seminario de entrenamiento ministerial recibía jóvenes para que en 3 años se les discipulara a través de un programa de estudios presencial. Ahí vivían, había instalaciones o dormitorios. A mí también me tocó en el año 88 hacer eso, pero en Temisco, Morelos, aquí en México. Y entonces yo me incorporé a dar clases, aunque yo era parte del consejo ejecutivo. Me gustaba dar clases y me evaluaban bien y me invitaban, porque sabían que a mí me gusta el Ministerio de la Enseñanza. Y entonces, estando dando clases con los estudiantes, yo me daba cuenta que algunos andaban un poco desorientados. Y entonces empecé yo a trabajar, cómo, cómo hacerlos entender que había que corregir algunas cosas. Y empecé a revisar mi material y me di cuenta que hay una disciplina en la logoterapia, que es una psicoterapia breve que yo estudié como una herramienta para la consejería familiar en la Comunidad Teológica de México, en la Ciudad de México. Hay un trabajo de autoevaluación, porque la autoevaluación es un trabajo de madurez cristiana, ¿de acuerdo? Sí, porque no hay cosa peor que un creyente se desoriente y de repente en la iglesia crea que es lo que no es. Sí, o sea, ya lo dijo el apóstol, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo, ¿cómo, hermanos? Con cordura, con equilibrio. O sea, sí, yo lo ilustro de esta manera. No hay que sentirse hasta abajo, porque también he visto actitudes de hermano, no, yo soy tan humilde que yo no soy capaz, no, yo no quiero nada, no, ustedes que son líderes. Y es como una manera de evadir su responsabilidad, decir, pues yo soy tan poca cosa que no me quiero ocupar en esas cosas, me ocupo en otras, pero en estas de Dios no. No, usted también tiene que crecer en Cristo, o sea, hay gente que se siente muy insignificante, no, hay que motivarla y potenciarla para que crezca en Cristo por un lado. Pero también hay otro tipo de personas que de repente llegan y tienen un título, no sé, me ha tocado verlo en los últimos años, que es licenciado, médico, arquitecto, ingeniero, y llegan y nos ven a los pastores y nos ven así nos ven nos ven abajo, pues. Y, y yo decía, ¿qué pasa? Y porque tienen un puesto, un título, una carrera universitaria, nos empiezan a menospreciar a los pastores. Y yo digo, a ver, un momento hice un alto, a ver, permítanme. Usted puede ser médico, ingeniero y lo que usted quiera afuera, pero aquí dentro, en la iglesia, usted es una nueva criatura en Cristo. Y yo le invito a crecer en Cristo. A veces la iglesia se equivoca y ve a alguien que llega con cierta preparación. Qué bueno que llegue con preparación secular, decimos nosotros, pero llega a la iglesia y luego lo queremos hacer el super líder. Todavía no ha crecido en Cristo, mi hermano. Y luego aquí en México lo queremos nombrar del consejo local. No se imaginan cuántos errores yo identifiqué siendo administrador de la iglesia. O sea, porque el administrador tiene que evaluar el trabajo, las finanzas. ¡Wow, señor! Que le den toda la confianza y todo el dinero a alguien que viene de afuera porque es una persona muy preparada. No se imaginan, de veras, no se imaginan los problemas que me tocó afrontar, decir, ¿qué pasa aquí? Y el fondo que yo me daba cuenta era eso, que al hermano no lo deja, o a la hermana, porque puede ser hombre o mujer, no lo dejaron crecer en Cristo y le dieron un puesto tan alto. Por eso el apóstol Pablo dice, no, cuando a alguien le van a dar un liderazgo, que no sea un neófito para que no se ensoberbezca. ¿De acuerdo? Ahora, hay que ayudarlos a crecer y luego entonces los incorporamos. Y su capacitación y su preparación y su inteligencia les va a ayudar, pero no es de un día para otro, mis queridos hermanos. Hay que tener cuidado con eso. Por eso yo de repente dije, a ver, vamos haciendo una autoevaluación. Y en el caso de los estudiantes del seminario, me di cuenta que les pregunté, los entrevisté uno por uno. Tenía yo tiempo, me dieron la mentoría de ellos y dije, sí, claro que sí, vengan a mi oficina, siéntese, vamos a platicar.
después de las clases. Y a algunos les pregunté, oye, hijo, ¿por qué quieres ser tu pastor? Y bueno, yo iba anotando, hermano. Yo estoy acostumbrado a hacer un expediente de cada caso, ¿no? Porque eso te permite darle continuidad y saber que estás trabajando. Es una disciplina que yo tengo, que aprendí en las capacitaciones. A ver, el hermano Juanito Pérez X de tal lugar, a ver, hermano, platíqueme, su conversión, en Cristo, platíqueme, ¿por qué quiere ser pastor? Y uno me dijo, pues es que dicen que pagan bien aquí, cuando ya se gradúan, les pagan bien a los pastores. Wow. O sea, estás pensando en el dinero, amigo. Bueno, pues no te desanimo, pero depende el trabajo que haga quien haga, no sé. Otro me dijo, es que yo no sé, pero es que mi familia quiere que yo sea pastor. O sea, por la ilusión de tus padres, tú quieres ser pastor, pero tú no quieres ser. Pues sí, sí quiero ser y no sé, ambiguo, titubeante, wow. Y vi otros casos más fuertes, de jóvenes que tenían inclinaciones hacia la homosexualidad incluso. Discúlpenme, pero es la verdad. ¿Y saben qué hice? Le dije, mira, hijo, este, con todo cariño, yo te voy a pedir dos cosas. Una, regrésese a su casa, pídale a Dios, congréguese en la congregación donde usted se congrega, vaya con su pastor local, pídale a Dios en oración que el Señor le dé una experiencia de fe con él, usted y él. Ahorita vamos a hablar de eso, la conversión. Y luego después regrese, el próximo año lo esperamos, con todo gusto, con todo cariño, pero vaya y empiece desde abajo, y, pues, con una manera de retomar el trabajo y de ubicarse. Algunos se enojaron conmigo en la administración, dijeron, ¿cómo te atreves y por qué? Y que no es pastoral. Dije, no, sí es pastoral, el pastor debe orientar. Sí, porque algunos de mis compañeros en la administración estaban en la idea de que aunque alguien se equivocara e hiciera maldades, entonces no, pastorealo, ¿no? Sí lo pastoreo, pero también lo ubico. Disculpen, hermanos, pero yo estoy convencido de ello. Y desde el tiempo, y Dios me dio la razón en algunos casos, algunos de ellos, de repente los vimos haciendo atrocidades en otros lugares, errores garrafales. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? O sea, ya venía mal el muchacho, ya venía distorsionada su visión. Por eso, hermanos, vale la pena. Y en las iglesias, bueno, no les platico todo lo que me ha tocado ver. Bendito Dios, conozco muchas iglesias. En México tenemos más de 900 iglesias. No las pude recorrer todas, pero los 17 distritos sí. Creo que conozco iglesias en toda la República Mexicana, ya les comenté, en las ciudades más grandes de Centroamérica. También en Centroamérica había algunas cosas, no crean que no. Soy respetuoso y platiqué con sus líderes, con el consejo ejecutivo, y le dije, oiga, hermano, no se da cuenta de esto y de esto. Fíjese, hermano, que sí, ok, pues traten de corregirlo, traten de atenderlo, traten de ponerle atención para mejorar, porque la obra de Dios lo merece. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien? O sea, para mí el trabajo pastoral es así. O sea, no es decirles a todos, ay, qué bonito y qué bueno. Digo, qué bueno que está en Cristo y qué bueno que está creciendo. Cuenta conmigo, hermano. Yo lo apoyo. Pero cuando tú ves algo que está mal, hay que orientarlo. Y la autoevaluación de la vida cristiana es una de estas maneras, hermanos. Ahora, ¿cuáles son, cuáles son las tres, ahí está, cuáles son las tres como etapas para evaluar? Yo lo divido en tres partes. Sí, así es sencillo. Digo, es más complejo que eso, pero es como una manera de tratar de visualizar lo que es el crecimiento de un líder, la experiencia cristiana. Yo la divido en tres partes. Por ahí ando buscando, en alguna ocasión, este tema yo lo desarrollé escribiéndolo, me lo publicaron en una revista de la comunidad teológica, le llamaban la formación de un líder, porque los maestros me pidieron, ¿cómo ve usted cómo puede hacerse un líder? La pregunta era, ¿un líder nace o se hace? ¿Cómo ven, hermanos? En la iglesia, ¿un líder en la iglesia nace o se hace?
Y puede haber, hay quien dice, no, pues ya nace con el llamado de Dios, como el profeta Jeremías, que el Señor lo llamó desde el que estaba en el vientre de su madre. Puede ser, puede ser. O puede ser que alguien como yo viene del mundo. Yo me convertí a los 20 años aproximadamente, siendo muy joven, ya con una vida complicada, pero me convertí a Cristo, bendito Dios, desde el primer día. Dios fue muy bueno conmigo, ¿verdad? Y entonces, de ahí en adelante yo me mantuve en Cristo y me he mantenido en Cristo. Sí, no, nunca abandoné, porque yo sabía de dónde me había sacado el Señor, ¿no? Y me fui formando, fui aprendiendo, fui creciendo en Cristo, siempre con el deseo de servir y de crecer en la iglesia. Y después me di cuenta que el Señor ya tenía un llamado para mí. O sea, me parece que las dos cosas son importantes. Un líder se hace en el campo, se hace en el proceso de crecimiento, pero también puede ser que hay un líder, hay líderes que ya nacen siendo llamados para ser líderes, pero no se dan cuenta. Y hay varios casos bíblicos, claro que sí. Digo, el caso del apóstol Pablo es el más ilustrativo, ¿de acuerdo? O sea, Saulo de Tarso se convierte a Cristo ya siendo un fariseo de fariseos, ya siendo un hombre hecho y derecho, vamos a decirlo. Pero en el plan de Dios estaba que el Señor le dice, instrumento escogido me es para que lleve mi palabra a personas, reyes, gente importante, porque era un hombre preparado, Pablo, Saulo de Tarso se convierte en el gran apóstol Pablo. Y luego, cuando en sus inicios, hay gente que lo apoya, ¿sí? Como Bernabé, llamado hijo de consolación, que lo va acompañando, lo presenta con los discípulos ya convertidos. No lo recibían porque este es el que nos perseguía. Y el apóstol va creciendo en Cristo hasta llegar a ser el gran líder, el gran apóstol, el gran escritor, el gran misionero, ¿no? Quiero ilustrar, hermanos, que una persona tiene un inicio, un proceso de crecimiento y luego una multiplicación. Y es lo que yo pongo aquí al frente de ustedes. Ahora, vamos a analizarlo con calma. La primera experiencia es una experiencia personal de conversión. Dice ahí, la conversión y llamado de un ser humano para vivir una vida nueva en Jesucristo, siendo confirmada por el acto del bautismo. Y ahí están los pasajes bíblicos, ¿verdad? Ahí están. Hechos capítulo 2, cuando los que están ahí reunidos dicen, y varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Y el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dice, arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. O sea, en la parte baja pongo, el testimonio de fe es muy importante, hermanos. Yo no sé si en las iglesias todos tengamos un testimonio de fe, pero me parece que luego algunos lamentablemente seguían más por la tradición o por la costumbre. Por ejemplo, yo tengo 3 hijos varones que Dios nos ha dado a mi esposa Olimpia y a mí, pero ellos crecieron conmigo. Ya yo era un pastor cuando nos casamos, allá en la ciudad de Tijuana, y Dios nos dio un ministerio, pues ya más de 30 años juntos, ¿verdad? Ya como matrimonio, aunque yo empecé primero siendo un estudiante de seminario, ella sabía que le bromeo yo, le digo, ¿sabías con quién te casabas? Yo tenía un llamado, yo le dije, yo tengo un llamado de Dios y vamos a dedicarnos a esto. Y lo ha hecho muy bien, gracias a Dios. Hicimos un proyecto de familia pastoral para trabajar y ahora trabajamos con familias, ¿verdad? Para restaurar familias, ya lo comenté desde el día de ayer. Y estos 3 hijos que Dios nos dio, pues ha sido todo una hazaña educarlos, bendito Dios, se mantienen, o sea, el mayor ya no vive con nosotros, él se quedó en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo un profesionista ya. Él es abogado y da clases en la universidad. Y bueno, nos da muchas satisfacciones porque él va creciendo. Solo le pedimos, hijo, solo no dejes la palabra y no dejes de estar en Cristo. Donde tú estés, tú debes ser una luz. Y bueno, Dios lo va usando en el campo que él se mueve de dar cátedra en la Facultad de Derecho en la Universidad de Morelos. Y bueno, pero los otros 2 chicos que tengo, uno tiene 23 años, es el líder del grupo Alabanza aquí en la iglesia, y el otro pues es un adolescente de cerca de 14 años. Y ahí lo traemos, o sea, no es cosa sencilla hoy en día educar a los hijos.
pero nosotros mi esposa y yo hemos procurado que nuestro testimonio les ayude a afianzarse y orientarlos para que ellos tengan una experiencia de fe. Los dos mayores ya están bautizados, el más pequeño todavía no, tiene apenas, va para 14 años, ¿no? Entonces, pero los dos mayores ya, el de 28 años y el del 23 años, ya son bautizados, bendito Dios, bendito Dios. A mí me ha tocado bautizarlos, gracias a Dios, estar ahí con ellos. Es una bendición para mí, o sea, porque eso es importante. Les platicaba yo ayer, ¿no? La introducción. Algo que yo me propuse junto con mi esposa es, vamos a dedicarnos a la obra de Dios, pero no tenemos que perder la familia. La familia es primero, sí. Y hacer un proyecto de familia. Pero la experiencia de fe es personal, hermanos. Entonces, eso es lo primero que hay que evaluar y revisar. ¿Todos tenemos una experiencia de fe con Cristo? Sí, yo espero que sí, pero el primer trabajo, la primera tarea, ustedes se van a dar cuenta en el sílabo, es que ustedes escriban, me ayuden escribiendo una cuartilla, una hoja con su testimonio de fe. Hermano, yo me convertí a Cristo en tal lugar, en tal fecha, en tal evento, de esta manera, los detalles más que se acuerden, y lo van a subir ahí. No les dé pena, o sea, hay que dar testimonio a veces de dónde nos sacó el Señor. Es la experiencia de fe, es el antes de Cristo y después de Cristo. Para eso sirve la experiencia de fe, ¿de acuerdo? A mí me gusta mucho el pasaje bíblico de Hechos capítulo 26, donde el apóstol Pablo está ante el rey Agripa y le da su testimonio. Lo han leído, yo creo. Y entonces le platica, le dice, oh rey, iba yo por el camino, porque lo traen apresado a Pablo y lo están juzgando. Y entonces lo presentan ante diferentes líderes que lo iban juzgando y ante el rey Agripa, él da su testimonio y ahí se cumple la palabra que él iba a dar testimonio ante gente importante. Pero Pablo tiene muy claro su testimonio, dice, yo iba por el camino y un resplandor me derrumbó y no vi a nadie, pero oí la voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, dice él, eh, y me dijo, dura cosa es darle cosas contra el aguijón. Nosotros conocemos el pasaje bíblico. Dice, pero nadie miraba nada, solo yo fui derrumbado. Y dice él que escuchó la voz de Dios que le dijo, ¿por qué me persigues? La voz de Jesús. ¿Por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo termina su testimonio diciendo, oh rey Agripa, y no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Y entonces él, Agripa, el rey Agripa con Berenice, su esposa, terminan diciendo, Pablo, por poco y nos persuades a ser cristianos. Claro, el testimonio, hermanos, es poderoso para trabajar con las personas. Es la experiencia de fe. Es la primera experiencia que debemos nosotros tener al llegar a la iglesia. Puede ser, es de diferentes maneras, en cada persona. ¿De acuerdo? Ahora, esa es la primera experiencia, como el primer paso, vamos a decirlo, y que se sella con el bautismo. Cuando uno va al bautismo, uno da públicamente testimonio de que uno ya aceptó a Cristo en su corazón. ¿De acuerdo? Diremos que aunque hay variantes, yo entiendo, ¿no? Hay diferentes experiencias de fe, es diferente en todos, ¿no? Hay gente en la que le predican y es una insistencia de insistirle, llamarlo una y otra vez a través de los años hasta que el Señor hace la obra y porque la palabra también dice, Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, es diferente en todos, ¿no? Pero es la primera experiencia de fe personal. La segunda, la que está en el centro, hermanos, tiene que ver con la disposición para crecer como un discípulo de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, ya estoy en Cristo, ya me bauticé. Ahora, ¿qué sigue? Un gran error en las iglesias es decirle, hermano, ya usted congréguese. Es un gran error y no darles seguimiento, porque entonces nosotros crecemos pues como podemos. Creo que en las iglesias de Dios nos ha faltado mucho el discipulado formal, aunque ahora, hoy en día, yo sé que ya hay unos cuadernitos, a mí me tocó colaborar un poco para la elaboración de esos cuadernos. Hay mucho material, hermanos, para dar un discipulado
¿Qué es un discipulado? Es ayudarle a dar los primeros pasos en Cristo, pero hay que hacerlo. Yo ya, bendito Dios, ya elaboré un programa de discipulado de manera particular que creo que puede ayudar a crecer a los nuevos creyentes, porque esa es una preocupación grande. No se imaginan cuánta gente se pierde en el trayecto entre ser bautizado y congregarse. Hace muchos años, en los años 90, cuando el ministro Ramón Ruiz, que ustedes conocen seguramente, porque es el presidente del CMI todavía, del Congreso Ministerial Internacional, yo crecí con el hermano Ramón Ruiz aquí en la ciudad de Monterrey. En mi primer congreso juvenil era mi sobrevedor. Ya estaba muy joven y lo conocí desde que yo era muy joven y seguimos teniendo una gran amistad, ¿verdad? Él me apoyó en muchos momentos para que yo me fuera forjando como un líder en la administración de la iglesia ya, de alguna manera, me fue discipulando en la administración, ¿verdad? Y bueno, pero el hermano Ramón Ruiz, algún momento estaba él desesperado, él era presidente de la iglesia acá en México, yo era sobrevedor apenas, y él decía, ¿qué está pasando? Porque por la puerta del frente entran, y después me tocó a mí ser en la estadística nacional. La estadística que yo conocí en México, hermanos, es muy buena. Se bautizaban más de 2,000 hermanos en el año de todas las 800 y tantas iglesias, casi 900 iglesias. Hacía un concentrado, una síntesis, y eran más de 2,000 personas. Y qué bendición, mano, porque Dios está haciendo su obra y los evangelistas están trabajando. Pero, aquí viene el pero, hacíamos la estadística de cuántos se han alejado de una santa cena a otra santa cena, porque se hace un reporte. A mí me tocaba hacer la estadística algunos años. También fui secretario del Consejo Ejecutivo y secretario del Consejo de Administración. O sea, pues Dios me permitió involucrarme para ayudar a la iglesia en diferentes ministerios. Y la estadística decía, hermanos, todavía la conservo yo, electrónicamente, muchas estadísticas. La estadística decía que se alejaban de la iglesia o dejaban de congregarse más de 1,800 y tantos hermanos. Casi era la misma cantidad. ¿Qué quiere decir? Que por un lado Dios estaba haciendo la obra y se bautizaban casi 2,000, más de 2,000 hermanos, y casi 2,000 hermanos dejaban de asistir por otras circunstancias. Algunos eran muy nuevos, de 1 año, 2 años de bautizados. ¿Por qué? Y decía el hermano, cerremos la puerta de atrás, decía él, que por la puerta del frente entraban muchos, pero por la puerta de atrás salían otros tantos. Y entonces yo alguna vez platicando con él, tomando café, porque todavía hasta hoy en día, cuando viene a la ciudad de Monterrey, me invita, me dice, Isma, vamos a tomar un café, y sabe que yo soy tomador de café. Sí, hermano, cómo no, platicamos. Y platicamos de muchas cosas. Y entonces todavía él sigue diciendo, ¿qué está pasando? Digo, no, hermano, pues es que la sociedad nueva es muy complicada, más compleja de lo que nos imaginamos. El mundo está muy tremendo. Son tiempos peligrosos, como decía aquel gran escritor de libros. Y por un lado, y por otro lado, hermanos, la iglesia a veces no tiene un programa de discipulado formal para los nuevos creyentes. Y les decimos, pues congregues, hermano. Y el hermano se congrega 1 año, 2 años, de repente siente que no le ponemos atención, viene una tentación, viene una confusión y se va. Un desánimo, decimos nosotros, y se va. Perdemos mucha gente por no tener un programa de discipulado. Por eso, en el segundo punto es, número 2, la disposición también cuenta para crecer como un discípulo de Jesucristo. Y el pasaje bíblico, 2 de Pedro 3:18, dice, hermanos, antes bien, crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y por todas las edades. Amén. Y Efesios 4 viene hablando del crecimiento. Dice que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero hay un momento en que dice el apóstol Pablo, dice, antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, a saber, en Cristo. Entonces, dice la parte, en el punto 2, la parte baja, un proceso permanente de crecimiento es muy importante. De hecho, el proceso de crecimiento nunca termina, hermanos. Yo ahora que la última predicación que fue la semana pasada,
ahí en la iglesia donde me permiten colaborar, aquí en Monterrey, yo les decía a los hermanos, hermanos, no nos confiemos, tenemos que seguir creciendo en Cristo, aún los que tenemos ya años, porque luego tomamos la actitud de que ya no lo sabemos todo y ya no queremos escuchar. Y uno siempre puede crecer en Cristo. Y entonces, porque cuando uno deja de crecer, se estanca. Y no se da cuenta, pero ya se estancó. Y se queda con la idea de que, yo sé mucho, pero ya los demás lo van rebasando, porque los demás están creciendo, aprendiendo, reflexionando, disciplinadamente. La palabra discípulo viene de disciplina. Si un discípulo de Cristo no es disciplinado, difícilmente va a crecer. ¿Por qué? Porque uno le dice, hermano, léase esta parte de la palabra. Y a la siguiente semana, ¿qué pasó? No, no lo leí, no tuve tiempo. Léase este libro. No, hermano, no, porque no tuve tiempo, no hay disciplina. Es difícil que el discípulo de Cristo crezca si no tiene cierta disciplina. Ahora, yo entiendo que algunas personas tienen muchas tareas. Aquí en Monterrey es una ciudad muy grande, es una ciudad muy industrial, mucho trabajo, y los varones, sobre todo, dicen, no tengo tiempo. Yo les digo, hermano, des el tiempo para seguir creciendo en Cristo, ocupe media hora de su día, dele al Señor tiempo para edificarse en la fe. Como decía aquel gran predicador, hay una anécdota de un gran predicador en los Estados Unidos y tenía una de esas mega iglesias y le pregunta a alguna persona, ¿cuál es el secreto que usted tiene, la clave para que sea un pastor tan exitoso y una iglesia tan grande? Y él le dijo, la dieta que yo tengo puede ser la clave. ¿Cuál es su dieta? Le preguntaron. Bueno, yo me desayuno un salmo y me ceno 2 proverbios. Así es, hermano. O sea, si una persona, un discípulo de Cristo, a un pastor, a un líder, aún no se sigue alimentando de la palabra, pues va a estar débil, anémico, va a estar estancado en Cristo porque ya no siguió creciendo. Entonces, la disposición para seguir creciendo hasta el final es muy importante. Por eso el apóstol Pablo es un especialista en decir, hermanos, no que yo ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. Dice. O sea, sigamos creciendo en Cristo. Yo he estado recopilando todas estas frases del apóstol Pablo, siendo ya un hombre anciano, escribiendo las últimas cartas pastorales. Se dice que el apóstol Pablo hay un momento en que algunas de las cartas las escribió ya siendo un anciano, estando enfermo, estando en sentencia de muerte para ser ejecutado, estaba preso, por eso dice que está en sus prisiones, y aún así escribe la carta a los filipenses y les dice, hermanos, regocíjense en el Señor, que vuestra gentileza sea conocida en todos. El Señor está cerca. Dice, y por lo demás, yo sigo creciendo. Regocíjense, no dejen de perder el gozo de la salvación y sigamos creciendo en Cristo. Y recopilo todas las frases del apóstol Pablo, son maravillosas, hermanos, son para motivar al creyente y decir, hermano, el apóstol Pablo lo decía y nosotros haciendo poquito ya decimos, yo ya hice todo, ya. No, hermano, siempre hay muchas más cosas que hacer. Yo sigo trabajando con grupos familiares. El día de ayer mi esposa y yo fuimos a un grupo con una familia. Hoy tengo otro grupo con familias, porque acuérdense que trabajamos un ministerio que le llamamos Familias Restauradas. Y lo que hacemos es ir a darles un estudio bíblico del grupo familiar con una familia, una hora. Hacemos reflexión bíblica, escuchamos preguntas, comentarios, oramos con ellos y después tomamos cafecito, hacemos una cena ligera ahí y ya nos retiramos. Yo le llamo el trabajo de grupos familiares. A mí me gusta, lo he hecho desde los años 90, hermanos. Lo he hecho en diferentes ciudades y momentos. A mí me funciona porque es el momento para yo como pastor, aunque ya no sea el pastor titular, tener el acercamiento con las familias y ayudarles a crecer en Cristo. ¿Cómo? Acompañándolas, escuchándolas, dándoles estudio bíblico, orando con ellas, conviviendo con ellas, escuchando sus problemáticas, y entonces hacerlo cada semana y a veces cada 15 días, no sé. Les digo, si no tienen tiempo, pues cada mes programamos una sesión. A mí me interesa mucho seguir aportando lo mejor que yo puedo para que las familias sigan creciendo en Cristo. ¿De acuerdo? Aunque esto que yo estoy planteando es de manera personal. La experiencia
de fe es personal. La disposición para crecer como discípulo de Cristo también es personal. Pero el tercero, voy a la parte número 3. Un líder cristiano y su compromiso con la multiplicación de discípulos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ya tengo una experiencia de fe y luego ya estoy creciendo en Cristo, como en este curso, ¿no? Yo agradezco a Dios la atención que ponen, hermanos, y también los que están recibiendo el curso a distancia, porque eso habla de querer crecer en Cristo. Qué bueno, yo los felicito. Qué bueno, me gusta, me agrada que estén intentando crecer en Cristo. A lo mejor algunas hermanas, por ejemplo, sienten que no tienen toda la preparación o los estudios, pero van a ir creciendo en Cristo, hermanas, no se preocupen. Yo admiro mucho a aquellas hermanas que siguen creciendo en Cristo. Sí, a pesar de que no tengan grandes estudios o grande preparación, no importa, el Señor va dando el crecimiento cada día. Sí, claro que sí. O sea, no hay que estancarse. Yo conozco gente en las iglesias que ha crecido mucho en Cristo porque está dispuesta a crecer. Pero el tercer momento, ya para los que ya tenemos algunos años, les predicaba yo a los hermanos y les decía, hermanos, los que ya tenemos más de 20 años en Cristo congregándonos, ya no esperen que los trate como nuevas criaturas, hermanos. Alguien por ahí me hizo una mala cara, pero no importa. No espere que lo trate como nueva criatura. Nuevas criaturas los que se acaban de bautizar. 1 año, 2 años, 3 años, 5 años a lo mejor. Pero el que tiene más de 20 años asistiendo a la iglesia y todavía se comporta infantilmente, con una fe infantil. ¿Qué pasa, hermanos? Dice el apóstol Pablo a los Corintios, le dice, hermanos, ustedes por causa del tiempo ya deberían ser maestros de los demás, de los otros. Y ese es el punto número 3. Ya cuando un líder tiene años, no se imaginan qué bendición es que todo lo que Dios nos ha dado, el bagaje que hemos acumulado a través de los años, de repente lo pongamos en práctica. ¿Cómo? Discipulando a otra persona. Ahora, el discipulado puede ser formal, como dije yo, un programa discipulado como en el punto 2, pero en el punto número 3 puede ser algo informal, puede ser algo circunstancial. O sea, yo me puedo comprometer con otra persona para ayudarlo a crecer en Cristo. Y no tengo que publicarlo ni hacerlo formal. Simplemente yo lo visito, yo lo acompaño, yo oro con él y yo lo oriento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque miren, ahí dice el punto número 3, la parte baja. El gran mandamiento es del Señor Jesús, Mateo capítulo 28. Así termina el Evangelio de Mateo. Dice el Señor Jesús, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el gran mandamiento, la gran comisión es ir a ser discípulos. No nada más es congregarse. La gran comisión de Mateo 28, hay quien dice que es el último mandato que Jesús da en Mateo, en el Evangelio de Mateo. Es hacer discípulos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos haciendo discípulos? Puede ser de manera formal en la iglesia, puede ser de manera informal, en sus casas, en una visita, en un encuentro que yo tenga en un café, no sé, virtualmente ahora, también se puede hacer, ¿no? Yo ahora que estoy trabajando con los líderes en la iglesia local, en esta última etapa, pues nadie tiene tiempo porque todos andan muy ocupados sus trabajos, sus familias, está bien. Y ahora les decía, hermanos, voy a invitarlos a hacer un grupo de WhatsApp porque ahí se puede trabajar también para conectarnos y cada semana o cada 15 días darles alguna orientación y escuchar preguntas. Vamos a hacerlo virtual, vamos, si no se puede presencialmente. Yo necesito solo 30 minutos a la semana. Digo, si es 1 hora mejor, me da más tiempo, pero con 30 minutos yo puedo ayudarles aportando para su crecimiento en Cristo. ¿Para qué? Ahora, no es nada más para yo siempre estar dando, para que después ustedes lo hagan con otros en la iglesia.
Sí, porque habrá un momento en que yo ya no voy a estar por alguna circunstancia. Digo, todavía me siento muy bien, bendito Dios. Me siento joven a los cerca de 62 años. Pero, pero a veces hay cambios, hay circunstancias. Y porque, hermanos, cuando los trabajos que Dios me ha permitido hacer en diferentes iglesias, siempre dejo yo a líderes ya fortalecidos. Y les digo, ahora les toca a ustedes discipular a otros. Yo ya hice mi trabajo. Vamos a orar, Dios los bendiga, cuenten conmigo, pero yo voy a otra ciudad, a otro asunto. Lo hice varias veces, lo hice varias veces. Y no porque, no, y algunos, hermano, no se vaya, no nos deje solos. ¿Cómo que solos? Ustedes están en Cristo. Yo nada más aporto lo que yo puedo, pero ahora les toca a ustedes que disipulen a otras personas, porque mucha gente necesita ser no solo evangelizada, sino discipulada. Y entonces ahí está la gran comisión y el gran mandamiento, ¿no? El gran mandamiento de Mateo 22 es la ocasión en la que le preguntan al maestro para tentarlo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Eran preguntas tentadoras para ver en qué se equivocaba. El maestro, el Señor Jesús, con toda la sabiduría de Dios, les dice, eh, el primero y gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante o parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nadie dijo nada. Sí, porque estaban viendo, para las alturas en que predicaba, había reglamentos de las leyes, o sea, la ley rabínica. La ley rabínica no era otra cosa más que un comentario a cada uno de los 10 mandamientos. Y ellos a veces le ponían de su cosecha, la verdad. Pero bueno, depende del rabino que tocara. Por eso el maestro lo sintetiza. Ahora, déjeme le digo que en esta respuesta que el maestro da, si se dan cuenta, no usa ninguno de los 10 del decálogo, no usa ninguno de los 10 mandamientos del decálogo. Se va a Deuteronomio. Y en Deuteronomio, las palabras de Dios eran esas, ¿sí? Las palabras de Dios eran eh, que Moisés le dice al pueblo de Israel y el Señor dice, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y eso se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y entonces, ahí, hermanos, se sintetiza toda la ley y los profetas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tiene que ver con la multiplicación del liderazgo. Amar a Dios y amar al prójimo son dos cosas que van unidas, van de la mano. Y la gran comisión es hacer discípulos. Vamos, en otras palabras, para ser un discípulo de Cristo hay que tenerle amor a Dios y amor al prójimo. Si no, difícilmente vas a hacer ese trabajo. O sea, la gente que no se atreve a discipular es porque no le tiene amor a las personas. Así, yo lo sintetizo así. Cuando tú le tienes cariño, amor a las personas, entonces le das tiempo, lo escuchas, lo acompañas y entonces te vas dando cuenta que tú entonces estás aportando para su vida y estás de alguna manera ayudándole a crecer en Cristo, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos en los tres momentos, hermanos. Son los tres momentos en los que sintetizo, este, yo sintetizo las experiencias de crecimiento. Entonces, por eso, hermanos, yo les comparto con mucho cariño esta parte, les comparto con mucho cariño esta parte de estar revisando o autoevaluando cómo estamos en cada una de estas, cómo estamos en cada una de estas áreas. Y el trabajo de autoevaluación, hermanos, es un trabajo de madurez, como yo decía. Es un trabajo de ver cómo estamos. ¿Qué es lo que se puede evaluar? Estas tres cosas, estas tres etapas. La experiencia de conversión, la disposición para crecer y la multiplicación. Son cosas que sí se pueden de alguna manera evaluar, porque a veces nosotros queremos evaluar el conocimiento.
es muy difícil evaluar el conocimiento porque hay quienes conocen poquito, hay quienes conocen mucho, hay quienes conocen mucho y no practican, o sea, es un poco subjetivo. Por ejemplo, en la iglesia yo me encuentro personas que dicen que saben mucho. ¿Está bien? Una vez me encontré allá por la ciudad de Tijuana un hermano, ya, creo, ya no vive, ya duerme en el Señor, y él era un hombre ya grande, con una Biblia muy grande, en tamaño. Y entonces yo era un pastor muy joven y él me dijo algún día, es que usted es un chamaco, ¿usted qué me puede enseñar? Yo soy un miembro de la iglesia de más de 40 años, me dijo él. Está bien, hermano, pues vengo. Y yo en mi, pues en mis inicios, le dije, hermano, está bien, no se preocupe, yo no vengo a enseñarle nada, yo vengo a servir. Y si usted me permite servir en esta iglesia, pues ya al año ustedes pueden evaluar, porque el sistema está así, cada año hay una evaluación. Ustedes me pueden evaluar y ustedes deciden si me quedo o me voy, porque así era el sistema desde el año 90. Le dije, está bien, bueno, y ya después yo lo empecé a visitar y ya después nos hicimos grandes amigos y luego me hablaba, hermano, venga a orar por mí. Sí, hermano, cómo no. Pero fue muy duro ganarme esa oveja porque era un hombre duro de más de 40 años en la iglesia, con mucho conocimiento, pero, pero algo faltaba. Faltaba, como le dijo el maestro, el Señor Jesús a los fariseos, faltaba la misericordia, la justicia. Les dijo, bueno hubiera sido hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Y bendito Dios, ahí me quedé muchos años. Me quedé, no sé, 8 años como pastor y luego fui sorvedor. Me quedé muchos años ahí, como, no sé, como 10 años. Y luego después cuando me iba a ir que no querían que me fuera. Ya era yo casado, ya con mis primeros 2 hijos. Y no se vaya, hermano. Y luego yo le decía, de broma, les decía, acuérdense cuando yo usted me decía que no me quedara. No, hermano, una disculpa. No, es una broma. Digo, pues ahora me voy, ahora me tengo que ir porque tengo otro trabajo. Y me fui a Ensenada, Baja California, a pastorear. Ya era yo sobrevedor, era sobrevedor y pastor a la vez. En aquellos años se podía hacer eso, ¿no? Pero era la intención de colaborar. Ahora, toda esta experiencia a mí me sirve, hermano, para evaluar lo que se tiene que evaluar. Experiencia de fe, proceso de crecimiento y multiplicación. Esas 3 cosas se pueden evaluar. ¿Por qué? Porque la iglesia lo necesita, porque es lo más bíblico. Y yo no creo ser la autoridad para evaluarlos. Primero porque, o sea, la mayoría tengo el gusto apenas de conocerlos. Digo, a lo mejor su pastor usted los puede evaluar. Y si alguien es pastor, pues su sobrevedor, no sé. Porque hay que conocer a las personas. Yo soy muy cuidadoso de no juzgar a la ligera. He aprendido eso, hermanos, porque las apariencias engañan. ¿Están de acuerdo? No, yo me he encontrado en la iglesia gente que aparenta ser muy honorable y de repente te encuentras cada cosa, digo, oh Señor, ¿qué está pasando? Y al revés, te encuentras gente muy sencilla que parece que no aporta nada, pero son gente de fe, que ahí está, en Cristo. ¿En qué hay que apoyar, hermano? Vamos a orar, fieles, congregantes. O sea, ¿qué quiero decir? Que las apariencias pueden engañar. Por eso el maestro, dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Que no juzguemos a la ligera, ¿sí? Y porque las apariencias pueden engañar. Que le toca evaluar a la instancia superior, creo, casi siempre. Aquí en México, por ejemplo, a un miembro de una iglesia, quien lo evalúa es el pastor. Si es el pastor, lo evalúa el sobrevedor. Si es el sobrevedor, lo evalúa el consejo ejecutivo. Si es consejo ejecutivo, lo evalúa el consejo de administración. Y si es parte del consejo de administración, ¿quién lo evalúa? El honorable concilio. Y el honorable concilio es la máxima autoridad en México, administrativa y doctrinalmente, es la reunión de los cerca de 500 ministros para tomar decisiones de fe cada 2 años. Así es la estructura en México. Yo ignoro cómo esté eh, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Perú, no lo sé, en Ecuador, no lo sé. Puede ser parecida, no lo sé. Pero está bien, digo, lo único que yo diría es cuando usted lo vayan a evaluar, no se resista, está bien, hermano. A mí todavía me dicen, hermano, todo hace poco me dijeron, hermano, lo queremos evaluar. Sí, hermano, con todo gusto. Y le dije, hace un par de años, creo, todavía siendo yo pastor, viene el coordinador de sector y pues me conocía a él desde muy joven.
de aquí en Monterrey me dice, ay, qué pena, hermano, vine a evaluarlo. Y que no te preocupes, tú haz tu trabajo, qué bueno que te enviaron. A él lo enviaron, era un enviado. Y le dije, mira, es muy sencillo, no te preocupes. Yo te dejo la iglesia, el culto el sábado a la tarde, tú me evalúas, tú predicas, tú haces evaluación, y yo cuando comience el culto, yo me retiro para que lo hagas con libertad y no los hermanos se vayan a reprimir o frenar porque yo estoy ahí. Yo me retiro, tú haz con libertad tu evaluación y me evaluaban cada año. Yo les decía, sí, hermanos, adelante. Yo he sido promotor de las evaluaciones en la Iglesia de Dios en México. Y esta estructura que les dije, a mí me tocó ser pionero, decir, hermanos, vamos evaluando, porque de repente no sabemos cómo estemos. Y solo hay que hacerlo con tacto pastoral, lo único que yo pido. Contacto pastoral. La evaluación no es para exhibir a nadie, no es para ofender a nadie, es para ayudarlo a crecer. Decirle, mire, hermano, se detecta esto y esto otro, pero lo puede mejorar y fortalecer, ¿de acuerdo? Más si es una persona voluntaria. Yo les dije desde el día de ayer, yo respeto el trabajo de la gente voluntaria. El trabajo que yo hice en la iglesia, yo alguna vez le dije a un hermano, me dijo, tanto que nos hemos sacrificado. Le dije, hermano, no diga eso. Y era un ministro, no, hombre. ¿Por qué? Me dice. Digo, no diga eso, hermano. Nosotros, los dedicados tiempo completo, qué bendición que la iglesia nos ha sostenido. O sea, hemos atendido la iglesia, pero nos han pagado y nos han pagado bien. Entonces, no diga eso, que nos hemos sacrificado. Digo, sí hemos hecho nuestro esfuerzo y con mucho cariño, pero estamos bien pagados. Los voluntarios son los que lo hacen por amor a la obra. Hay que agradecérselos. Entonces, no diga eso públicamente, por favor. A mí me ofende, porque yo estuve siendo pagado muchos años, más de 30 años. Ahora tengo una pensión de la iglesia y estoy bien pagado. Ya. Y si alguien en algún momento, y no falta, fíjese, es tan bonito la obra de Dios que ahora yo voy y doy un tema en las iglesias y al final todavía falta alguien que me saluda y me da dinero. ¿Por qué me da dinero? No, hermano, como una bendición. Gracias, hermanos. O sea, yo no necesito ni siquiera pedir. La gente, cuando se siente edificada y Dios mueve su corazón, la gente te apoya. O sea, no es asunto de dinero, es asunto de fe, es asunto de fidelidad, es asunto de constancia, de disciplina, de amor a la obra. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, en la palabra autoevaluación, quiere decir que yo me voy a autoevaluar. O sea, yo no necesito, en este momento, yo no necesito que otra persona me evalúe, yo me puedo autoevaluar. Es un ejercicio de madurez. Ahora, si quiero ser más objetivo, puedo pedirle a alguien que me evalúe. ¿De acuerdo? Voy a esta parte final. ¿Qué necesitamos como iglesia local? Bueno, así le llamamos en México, iglesia local. Necesitamos liderazgos que tengan una fuerte experiencia de fe con el Señor, siendo sellados por su Espíritu Santo como testimonio de una nueva vida en Cristo. Eso es lo que necesitan las iglesias. Dos, necesitamos liderazgos que estén en constante crecimiento, cuidando las diferentes áreas de su vida como seres humanos. O sea, integral, el crecimiento integral, decimos ahora en México. Sí, pero estar en constante crecimiento. Y tercero, necesitamos en la iglesia liderazgos en constante actualización, que compartan con otros todo lo que son por la gracia de Dios y se multipliquen para la bendición de la obra de Dios. O sea, si alguien ya es una persona formada en Cristo, bueno, forme otra en Cristo. Eso es una bendición, es un discipulado realmente. Y entonces lo evalúe cada quien de acuerdo a su autoridad inmediata. O yo puedo hacer un ejercicio de autoevaluación. ¿Cómo estoy en alguna de estas tres áreas que yo les compartí hoy con mucho cariño? Eh, Ahora, yo les voy a pedir como primer trabajo, hermanos, el número uno. Ya les dije, la tarea o el primer trabajo que van ustedes a elaborar es escribir su experiencia de fe. Algunos casos, hermanos, me han dicho, hermano, es que yo no lo tengo muy claro. Bueno, yo les digo, ¿cuándo se bautizó? ¿Se acuerda? Sí, hermano. En tal año, tal hermano. Bueno, esa es su experiencia de fe. Usted cuando bajó a las aguas del bautismo, comúnmente uno se encomienda a Dios y uno sabe que está muriendo el viejo hombre y resurgiendo en novedad de vida. Y esa es su experiencia de fe. Algunos, por la gracia de Dios, tenemos una experiencia de fe poderosa.
Ahorita, y usted lo va a poner, lo va a escribir ahí. Yo les voy a pedir a ustedes que ahora están en este curso, en esta cursada, pues que me ayuden a escribirlo y me lo pongan ahí. Yo lo reviso, hermanos, uno por uno. Ahora, si alguien está batallando, con toda confianza, usted se comunica conmigo para preguntarme, oiga, hermano, esto o esto. Y yo con todo cariño, como un pastor, los voy a escuchar y orientar. O sea, yo no soy incapaz de juzgar a nadie, porque la experiencia de fe es diferente en todos. La experiencia de fe mía, hermanos, inicial, fue muy impactante, por la gracia de Dios. Se las platico en 3 minutos, 5 minutos. Eh, yo llegué muy joven a la Iglesia de Dios, aquí en Monterrey, aquí donde yo me congrego, en el año 1982, 83, por ahí. Yo tenía cerca de 19, 20 años y había crecido en la esquina de la iglesia. La iglesia siempre estuvo ahí, pero yo veía a los hermanos que entraban y salían, pero hasta ahí, ¿no? Conocía a los pastores de vista, porque se estacionaban ahí en su carro, pero hasta ahí. Yo crecí como pude, como ya había estudiado yo la preparatoria, ya tenía un diplomado como secretario contador y esas cosas, ¿no? O sea, yo buscaba prepararme secularmente, pero con muchos problemas familiares, con mis padres, mis hermanos, el barrio, los vicios, todo eso que se da en los barrios, ¿no? Porque uno crece en la ignorancia, hermano. Y algún momento hubo un culto de jóvenes ahí, en esa iglesia, y yo vi que lo estaban promoviendo. Y luego pasé yo por afuera en la iglesia y me invitaron a entrar los jóvenes que estaban ahí. Me dijeron, pasa, y dije, bueno, pues paso. Entré. Yo nunca había entrado a una iglesia cristiana y nunca había leído la Biblia. O sea, era, como decimos aquí en México, católico de nombre. O sea, vas cada fiesta o cada año, o no sé. Y entonces cuando yo entro a esta iglesia, pues veo a muchos jóvenes muy bien vestiditos y yo les dije a los muchachos que me invitaron a entrar, me quedo aquí en la banca atrás, hasta aquí estoy bien. Yo resistiéndome, ¿no? Como pensando, en cualquier momento me salgo. Y dijo, bueno, está bien, me dijeron, pásale. Y entonces empezó el culto, una obra de teatro, los cantos muy bonitos. Empezó el predicador, hermano Humberto López, que todavía vive, ya está muy grande. Él no era el pastor, él era un invitado, un predicador invitado. Y entonces era un domingo y él empezó a predicar el pasaje del Evangelio de Juan. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios Padre sino a través de él. Y lo predicó magistralmente. A mí me gustó mucho su predicación, me impactó. Y entonces cuando al final hizo un llamado, invitó a llamar a los jóvenes y yo no quise pasar. Yo era un joven muy rebelde, muy duro. Y entonces él hizo el llamado, yo no quise pasar, dije, no quiero pasar. Me daba vergüenza, me quedé ahí. Y cuando él hizo la oración, hermanos, yo ahí ya no pude más, yo ahí caí de rodillas, me puse a llorar, seguí la oración que él estaba haciendo. Él pidió perdón y yo pedí perdón. Yo escuché que Jesús perdonaba. Y yo dije, yo necesito a alguien que me perdone. Escuché que Jesús entraba en el corazón a través del Espíritu Santo y yo dije, pues yo quiero eso, yo quiero cambiar, pero no he podido con esto. Y entonces terminó su oración y yo me contristé y acabó la oración, me levanté y me lavé la cara como pude y me salí con el corazón latiendo. Fum, fum, fum. Y yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué me dieron estos hermanos? Y me fui a caminar, no sé ni por dónde, pero yo iba muy contento y triste, era una serie de sentimientos encontrados, pero de ahí, hermanos, yo salí con el corazón latiendo. No supe qué pasó porque yo nunca había leído la Biblia. Regresé el siguiente sábado, ya estaba el pastor, porque yo iba a la vuelta a la iglesia. Estaba el hermano Luis Felipe Corona, el hermano Kelly, le decimos de cariño, y el diácono Joaquín Rangel, era un diácono, un anciano, que me recibieron muy amable. Llegué muy temprano porque yo vivía ahí en la esquina en la iglesia. Llegué, me preguntaron mi nombre, me prestaron su Biblia, me pasaron. Yo ahí me quedé. Ahí empecé a asistir. Cuando empecé a leer la Biblia, hermanos, me di cuenta que lo que había pasado es que yo me había arrepentido de todo corazón, había aceptado a Cristo en mi corazón y había sido sellado con el Espíritu Santo, porque entendí por qué me latía el corazón tan fuerte, por qué me sentía tan contento. No entendía qué estaba pasando. Y cuando leo Efesios 1, que dice que cuando escuchasteis el Evangelio de verdad y creísteis en él, en el Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia o el adelanto para la redención futura. ¡Wow! Y que esto pasó por la gracia de Dios.
Y de ahí, hermanos, me congregué y me involucré con los jóvenes, después fui obrero y bueno, ya me fui al seminario y ya hice una carrera, poco a poco. Yo les bromeo a los jóvenes, les digo, yo no empecé en ceros, empecé en menos cero, porque en mucha ignorancia, en mucha rebeldía, pero Dios fue bueno. Yo salí con Cristo en mi corazón y lo que digo ahora, hermanos, les digo una cosa, hasta el día de hoy, el corazón me sigue latiendo igual. Y después vamos a ver el tema del Espíritu Santo como en la tercera sesión. Yo tengo todo un tema, sé lo que la iglesia de Dios cree y también sé lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a platicar de ello en otro momento. ¿Qué quiero decir? Que la experiencia de fe es una experiencia personal y cuando el Espíritu de Dios mueve tus sentimientos, entonces tú aceptas a Cristo, entonces las cosas empiezan a fluir y a cambiar. Usted tiene su propia experiencia diferente. Escríbala, por favor, ahí. Usted me va a ayudar para poder saber que usted está en Cristo. Ahora, a mí me preocuparía que alguien no escriba nada y diga, hermanos, es que no supe qué escribir. Aún así, se comunica conmigo, yo lo voy a orientar. ¿Cómo puede buscar una experiencia de fe de tal manera que pueda ayudarle, hermano, pues a retomar la carrera en Cristo? Porque sí puede ser que alguien de repente no pues, sepa identificar, a lo mejor es diferente, no tiene que ser igual que la mía, no, o, puede ser diferente. Digo, puedo mencionar bíblicamente la experiencia del apóstol Pedro, diferente a la del apóstol Pablo. El apóstol Pedro, cuando Dios lo llama, acuérdense, lo llama de ser un pescador y le dice, ven, yo quiero que ahora va a ser pescador de hombres. Pedro es un hombre rudo, según las características que se narra, un hombre cuestionador, confrontativo. Tiene sus experiencias cercanas con el Señor. Y Pedro al final del ministerio de Jesús se atreve a hacer afirmaciones que no pudo cumplir. Y el maestro siempre lo pastorea, es tranquilo, Pedro, no digas eso, no digas que no me vas a negar, porque antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. No, maestro, yo contigo hasta la muerte. Y cuando lo niega, él dice la palabra que lloró amargamente. Y luego más adelante en el Evangelio según San Juan, cuando el maestro resucita, después de 3 días y 3 noches, se le aparece a Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. El texto bíblico ahí, los exégetas dicen que Jesús le pregunta si lo ama y él le dice, tú sabes que te quiero. No es la misma palabra, amor o querer. Hay un juego de palabras ahí. Eso es por un lado, pero por otro lado, cuando yo predico ese pasaje, les digo, ¿saben por qué Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba? Porque como diciéndole, si 3 veces me negaste, 3 veces yo te quiero restaurar. De ahí en adelante, hermanos, se convierte en el gran apóstol Pedro. En Hechos capítulo 2, principio de los Hechos, es un Pedro lleno del Espíritu Santo. Es un Pedro predicando y convirtiéndose en la gente. Es un Pedro que escribe cartas, que se convierte en el gran líder en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que creció, tuvo su experiencia de fe diferente a la del apóstol Pablo. Y bueno, tengo un libro por ahí que se llama 12 hombres comunes y corrientes, que habla de la personalidad de cada uno de los discípulos. ¿Qué quiere decir? Que fueron diferentes y tuvieron experiencias de fe diferentes. Ahora, me interesa mucho la experiencia de fe de usted. Por eso ilustro todo esto. Usted escríbala, por favor, ahí. Y si tiene algún problema, me dice después y lo platicamos. Pero usted, lo que usted se acuerde, lo va a escribir y lo puede subir ahí. ¿Cómo ven, hermanos? Vamos bien, hermanos. Vamos a la parte final. Todavía tenemos más de 45 minutos. Quiero saber si esto que yo he dicho y compartido está claro o hay alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría escucharlos, hermanos, para ir a la parte final. O algo que quieran que se aclare más, que no quedó tan claro en esta exposición. Por favor, hermanos. ¿Alguien quiere comentar? Con confianza. Puede ser alguna pregunta también de algo que no se entienda. No sé.
El archivo yo se los voy a subir al final, se los voy a enviar. Es un archivo más completo, tiene otras cosas, pero no importa. El tema uno es el que nos interesa. Tiene 3 temas. Los otros yo se los regalo, porque es cómo funciona una iglesia local, no pasa nada. ¿De acuerdo? Yo me concentro en este tema número 1. Hablando de una autoevaluación de nuestro liderazgo. ¿De acuerdo? Así es que con confianza. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Con confianza. Yo los escucho. Acuérdense que vamos a la parte final. ¿Queda claro la tarea o el tema expuesto, hermanos? ¿O hay algún detalle que quisieran que yo aclarara un poquito más? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Alguien tiene algún comentario? Con confianza, los escuchamos. Vamos bien, hermanos. Gracias. Sí, hermana. Ok. Gracias, hermana. La tarea, el trabajo, el primer trabajo queda claro, ¿verdad, hermanos? Sí, hermanos. Gracias. Ok. Ustedes, gracias, hermana. Ustedes pongan su experiencia de fe personal. Yo me he encontrado con experiencias de fe en los años pasados. Pude revisar algunas experiencias de fe muy impactantes para mí. Yo aprendí mucho del grupo anterior con el que di esta clase. Me sorprendió mucho. Dije, wow, qué experiencias de fe, porque hay gente que le ha sufrido. Digo, yo planteo mi experiencia de fe a grandes rasgos, ¿no? Sin detalles. Pero puedo identificar muy bien cómo yo venía del mundo, me convierto a Cristo por la gracia de Dios sin nunca haber leído la Biblia. Dios es bueno y luego ya empiezo a aprender de la Biblia. Pero yo he escuchado testimonios muy fuertes de gente que aún conociendo la Biblia o la palabra o congregándose tienen fracasos muy fuertes y luego ya después tienen que, o enfermedades o tragedias y la gente se convierte a Cristo porque hay un momento en la vida en que uno se da cuenta que sin Dios, como dice el cantito, nada somos en el mundo, ¿verdad? Pero son diferentes las experiencias y son valiosas, todas. Si es que ustedes con confianza, ustedes escriban, hermano, yo me convertí, yo sentí en mi corazón, yo pasé por esto y ahora, de hecho, hay un archivo más que les voy a anexar, ¿sí? Hay un archivo más que les voy a anexar, que es una guía para elaborar su testimonio, aunque esa la quiero dejar para la próxima semana, iniciar con ello, antes del siguiente tema. Es una guía porque a lo mejor alguien dice, hermano, pues yo nunca lo he hecho. Y les digo una cosa, algunos hermanos en la iglesia dan su testimonio y está bien, es muy bonito su testimonio, pero luego lo dan una vez, 2 veces, 3 veces y siempre dan el mismo testimonio y llega a ser repetitivo. Y entonces, en algún momento, trabajando yo con centros de rehabilitación, por ahí me llegó una información valiosa. Es una guía de cómo uno puede elaborar su testimonio de fe por escrito y luego predicarlo. Eso también se los voy a compartir con mucho cariño, claro. Por ahí lo tengo. ¿Cómo es que uno puede empezar con la vida antigua y luego puede empezar narrando algunos datos, no todo, ¿verdad? Pero algunos datos importantes para saber cómo, de dónde nos sacó el Señor, y luego el momento de la conversión, y luego ahora lo que hacen en Cristo? Entonces, por ahí es como una guía, yo le llamo, para que cada uno pueda elaborar su propio testimonio. Esas se las voy a enviar también en el sílabo, con todo cariño, ¿sí? Para que puedan, si a alguien le sirve, está bien. A lo mejor algunos dicen, no, mano, yo no necesito, yo puedo expresarme bien. Perfecto. Sí. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna pregunta, algún comentario? Con confianza, estamos en la parte final. Espero en Dios que estos 3 momentos de la vida cristiana sean valiosos, ayuden a poder clarificar que hay etapas en la vida cristiana también. Usted se va a encontrar con gente que está en la primera etapa, en el primer amor, decimos nosotros, acá en México, y está bien. Hay que cuidarlos a que crezcan en Cristo, ayudarlos a que crezcan en Cristo. Sí, porque puede ser, hermanos, que ese primer amor de repente se desencanta, se desilusiona cuando ve algún problema en la iglesia. Eso es muy común. Hay que cuidar a los más pequeños, dice la palabra de Dios. Hay que cuidar a los más pequeños. Y eso le toca a los líderes de la iglesia, al pastor. Esa es la pastoral, para que esa nueva criatura vaya creciendo en Cristo y
no se regrese para atrás, no se estanque, no se desanime, porque es bíblico, ¿no? El apóstol Juan llega a decir en algún momento, dice que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. O sea, es una realidad también, ¿eh? Por eso es que hay que cuidar estos procesos de crecimiento. Y los líderes principales de las iglesias, con título o sin título, tenemos que estar atentos para ayudar a crecer a los hermanos en Cristo. Claro, yo ahí me ubico, ¿verdad? Llego a la iglesia y luego me quieren nombrar. Le digo, no, hermano, no necesito nombramientos. Yo ya, bendito Dios. Yo sé lo que tengo que hacer, no se preocupen. Pueden ustedes nombrar a quien ustedes quieran. Yo voy a colaborar de todas maneras en lo que yo pueda hacer con todo cariño. O sea, yo sé lo que tengo que hacer. Pero, pero hay un momento en que a lo mejor alguien sí necesita que le den un puesto, una función, un título para encargarse de. Está bien, está bien. Pero esta información que yo les doy puede servirles, ayudarles para clarificar que las etapas de la vida cristiana son diferentes. No es lo mismo cuando una persona recién está convertida y luego cuando ya empieza a crecer y luego cuando ya tiene muchos años de convertido, tiene sentido la vida cristiana. ¿Qué tiene que hacer? Multiplicarse. Claro, o sea, tienen que ser discípulos de Cristo para que cuando uno ya no esté, se quedan los otros que siguen y ellos van a discipular también a otros. Esa es la gran comisión. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, siempre hay cosas que hacer en la iglesia. No, nunca termina nuestro trabajo. Y bueno, que evalúen quien tenga que evaluar. ¿De acuerdo? ¿Alguien más, hermanos, tiene algún comentario? Déjenme busco aquí en el chat. Vi que hay un chat. A lo mejor tengo alguna pregunta, no lo sé. Está claro, ok. Muchas gracias. Sí, también en el chat me dicen que está claro el asunto. Sí, yo espero en Dios que no esté tan complicado. Es claro el asunto. Solo les voy a comentar, hermanos, que este archivo tiene que ver con un primer tema, ¿no? Ya les comenté con este primer tema. Aquí está. El tema 1, autoevaluación de la vida cristiana. Anteriormente ustedes se van a encontrar 2 o 3 filminas antes, pero no se preocupen, es un trabajo que la filmina que está anterior, no lo quise extractar para dárselos completos. La filmina que se van a encontrar es el modelo de iglesia en misión que acá en México estamos trabajando. O sea, la iglesia está en el centro y la iglesia acá en México está, les puede servir a ustedes. Y el grupo de líderes, los miembros activos, sistema de grupos familiares, edición evangélica y multiplicadora, programa de discipulado, instalaciones y equipos y un pastor comprometido. Este es el modelo de iglesia que se anhela incorporar en la iglesia de Dios en México. Se los comparto yo con mucho cariño. Así se intenta trabajar acá con esta visión general, ¿no? Y luego en la anterior también se van a encontrar mi introducción cuando hablo de que toda congregación local necesita un plan de atención y de crecimiento para encauzar a sus miembros, pero también para identificar los dones de cada uno de los creyentes y formar ministerios que les permitan crecer en Cristo. Y también hago yo un pequeño diagrama ahí, cuando pongo la iglesia local ahí, el pastor es el principal líder, y luego el consejo local, que ahora sería consejo de ancianos, las sociedades, que ahora será la pastoral, los departamentos y los ministerios, o sea, a grandes rasgos, ¿no, hermanos? O sea, no las quité las filminas porque es un trabajo que yo hice para la iglesia local. De hecho, se van a encontrar, no se sorprendan, se van a encontrar con con este formato. Es la última iglesia donde yo fui pastor, el Templo Israel, en la ID7, en la Colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León, México. O sea, no, es un archivo que elaboré para orientar a los hermanos y ahí está este tema que yo les compartí. Entonces, les puede servir de alguna manera, ¿no? Y tratando de elaborar, ese era el inicio de un programa de educación cristiana creciendo en todo en Cristo. ¿De acuerdo? Y ya como la quinta filmina es esta, ¿no? El tema de autoevaluación de la vida cristiana. Y de ahí me seguí dándoles algunas información que ayudara a un grupo de líderes a crecer. Esto lo hice hace algunos años y ese grupo, cuando ya no fui yo pastor, yo los dejé trabajando y son los que están trabajando en la iglesia. Porque cuando tú agarras un grupo para discipulado de líderes y les das seguimiento, ellos van a crecer en Cristo por la gracia de Dios. Y son los nuevos líderes.
Uno de ellos es el pastor adjunto, otro es el tesorero, otro es son los de los departamentos y así, ¿no? Ahora del Consejo de Ancianos. Yo con mucho cariño trabajé con ellos esta información para irlos ayudando a crecer en Cristo e irlos discipulando, ir haciendo este trabajo de multiplicación de liderazgo. Parece que sí me funcionó, bendito Dios. Digo, cada líder reacciona diferente, pero para mí era importante intentar, sabiendo yo que me quedaba poco tiempo porque me estaban llamando a la administración. Hace un año todavía estuve en la administración, me llamaron a la tesorería a trabajar 6 meses, a corregir algunas cosas, que después de 5 años que yo ya había dejado la administración, me llamaron para seguir trabajando y con todo cariño yo fui 6 meses. Hace un año me despedí de allá. Entonces esto me sirvió para orientar un grupo de líderes que se quedaran en la iglesia local, que no se sintieran, ya se fue el pastor y ahora qué vamos a hacer. No, hermanos, ustedes saben lo que van a hacer. Ustedes síganle y ahí están los hermanos. De hecho, ellos dicen, hermano, cambien un pastor o venga otro pastor. Son los que viven en esta zona, son los que sostienen la iglesia. Yo les he dicho, hermanos, independientemente de los cambios administrativos, ustedes deben seguir sosteniendo la iglesia, a los creyentes, a los más pequeños, no se les olvide. Y ellos están comprometidos ahí, bendito Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Al final yo me autoevalué y dije, bueno, gracias a Dios sí me funcionó el fortalecer un grupo de hermanos que se convirtieran en líderes y ahora tienen un poco de herramientas para mantenerse en Cristo y estar trabajando. Y yo les digo, ahora ustedes disipulen a otros también. Claro que sí. Entonces, ahí estamos aportando lo mejor que se puede. ¿De acuerdo? Hermanos, vamos a la parte final. Antes de la oración, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, hermanos? O también puede ser en lo privado, como ya dije, en en mi WhatsApp o en correo electrónico o por teléfono. Ustedes ya me dicen. Perdón, si se necesitare hacer alguna presión, pero parece que ha sido claro el asunto. Son cosas muy prácticas que yo trato de compartirles para que tengan herramientas y una visión más amplia de cómo se trabaja en la iglesia o cómo se debe trabajar en la iglesia y la iglesia no esté a la deriva, o sea, no esté de alguna manera, ¿cómo les diría yo? No esté confundida, porque no hay cosa peor que en algunas iglesias de repente hay cambios, hay problemas y no hay cosa que desanime más a los miembros que no sepan para dónde van. No, uno tiene que marcar la ruta hacia donde nuestros objetivos son estos, como cuerpo de Cristo. Si hay un líder o lo cambian es otra cosa, pero la iglesia debe continuar porque la obra es de Dios. Ese es, ese es el trabajo en general que a mí me toca hacer en cuestión de orientación, de equipamiento y de capacitación. Y ya el trabajo práctico yo ya lo hice muchos años, más de 35 años, ahora le toca a otros. Y sigo haciendo mis grupos familiares, sigo predicando, sigo haciendo estudios y cosas de esas. Pero me parece que la iglesia es la que debe continuar los nuevos líderes deben crecer en Cristo. Ese es un anhelo que yo tengo en mi corazón. Con eso yo me daría por bien servido del trabajo pastoral, porque eso es importante. Vamos, la iglesia no debe depender de una persona como yo, ni como ninguno, sino debe depender del Señor. Y el proceso de conversión, de crecimiento y de discipulado debe enseñarse para que otros también lo repitan en otros y la iglesia puede seguir caminando y creciendo con nosotros o sin nosotros o como decía un gran amigo mío, o a pesar de nosotros. O sea, ojalá y sea con nosotros, ¿verdad? Pero la iglesia debe seguir creciendo. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, si no hay alguna pregunta, algún comentario, vamos a ir a la oración final. Con todo cariño, espero también que los que reciben los videos y escuchan esta grabación, pues también están invitados a hacer alguna pregunta, algún comentario, con confianza, hermanos. A ustedes que están más a distancia, están en el programa de otra modalidad, después de ver esta información, con toda confianza. En el sílabo, ahí está mi correo, insisto, mi WhatsApp, mi teléfono, y ustedes nada más se identifican, hermano, soy esta persona y soy estudiante.
y adelante. Yo lo voy a escuchar y lo voy a orientar con toda confianza, así se necesitare. Así es que vamos a orar entonces, si no hay algún otro comentario. Parece que no. Vamos a orar, ya estamos en el tiempo, para cerrar la sesión de hoy. La próxima semana le damos continuidad a lo que hoy hemos empezado. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a orar entonces y así vamos a ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, en esta primera semana, en este trabajo de introducción y de autoevaluación a la vida cristiana y estos subtemas que yo fui tocando. Espero en Dios que les sirvan para seguir creciendo en Cristo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a orar entonces. Les quiero invitar a orar. Bendito Padre, te damos las gracias porque tú sigues siendo bueno con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar juntos, de poder acercarnos a la reflexión de tu palabra. Queremos pedir, Padre, que tu dirección y tu guianza nunca falte en nuestras vidas. Sobre todo, la presencia de tu Espíritu Santo nos impulse, nos motive para seguir creciendo en todo en Cristo y seguir compartiendo de gracia lo que de gracia tú nos has dado en un trabajo de discipulado para otros creyentes también. Muchas gracias por el llamado que tú nos has hecho, por la experiencia de fe que cada uno de nosotros tenemos. Hoy damos la gloria y la honra a tu nombre, porque sabemos que tú sigues utilizando a las personas, a los creyentes como instrumentos útiles en tus poderosas manos. Muchas gracias por todo lo que nos has dado y aún gracias por todo lo que nos darás. Te bendecimos y lo agradecemos todo en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Gracias, queridos hermanos. Ha sido un gusto compartir en esta primera semana. Nos vemos el siguiente martes en la misma hora y en el mismo canal, con la ayuda de Dios. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Bendiciones y sigo la orden para cualquier cosa, con toda confianza. Aprovechenlo. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Pasa a ustedes. A vos.